Buenos días, buenas tardes y bienvenidas, ¿a dónde? Al podcast número 285 de Ecosistema e-commerce. Qué buen día hace hoy y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, con especial atención y cariño a las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, ODS aplicadas al e-commerce, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para que te ayude a impulsar tu tienda online, mejorar operativas o gestionar los números, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y este episodio lo dedicamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que ha pasado en el mundo de las últimas semanas y aprovecho también para compartir cuáles son mis 10 podcasts favoritos de cabecera en el apasionante mundo del e-commerce. Porque precisamente en este sector necesitas estar continuamente al día, precisamente para controlar todas las virtudes y funcionalidades de tu plataforma de comercio electrónico para crecer y que no te pare el negocio por alguna incompatibilidad. Y en verdad quiero aprovechar para recalcar que ya no necesitas ser un programador experto si desarrollas tu tienda online con BigCommerce, que es nuestro patrocinador exclusivo del podcast de Ecosistema e-commerce. Porque con BigCommerce, además de hacerte la vida más fácil para controlar y desarrollar tu tienda online, pone a tu disposición un montón de guías, recursos, artículos para sacarle el máximo partido a tu e-commerce y a tu plataforma. Tienes guías para gestionar tu comercio omnicanal y aumentar ventas por otros canales, como potenciar tu e-commerce B2B o cómo migrar tu plataforma BigCommerce paso a paso. Y si se te agolpan las dudas y crees que te van a asolar el caos, tienes servicio de atención al cliente 24 horas por chat, por teléfono y por correo. Con BigCommerce puedes hacer crecer tu tienda online con muy poco código o sin él, para que puedas centrarte en el crecimiento de tu proyecto y menos en el mantenimiento. Y todo ello con BigCommerce. Y después de darle la bienvenida a nuestro patrocinador y antes de comenzar con el episodio, anunciamos, como ya es una confirmada tradición, la frase del día. En un mercado de gran actividad, no destacarse lo mismo que ser invisible, dicho por Seth Godin. Destacar, sobresalir, si es disruptivo o no, como pongo en alguna de las presentaciones de las clases donde comparto conocimiento, crea tendencias, add ruido. A todos nos gusta destacar porque eso significa mantenerse en el foco y en el top of mind de tus usuarios. Otra cosa es que puedas hacerlo en tiempo, en forma y en recursos. Para poder sobresalir primero hay que formarse y para ello aprovechamos este episodio para recorrer la actualidad y los programas que tengo de referencia en mis plataformas de podcasting. Así que, sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y nos ponemos manos a la obra en este episodio para hablar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando en la actualidad del mundo e-commerce, sobre todo para que no te adelanten ni por la izquierda ni por la derecha, para estar bien informado de lo que pasa a tu alrededor, de herramientas, de novedades o incluso de algunos datos interesantes que voy a compartir. Así que voy a hacer un repaso express total de lo que está pasando en la actualidad del e-commerce, noticias con píldoras muy rápidas, con una pequeña introducción, y quiero finalizar el podcast hablando de los 10 podcasts de cabecera que yo precisamente más escucho, y además pues sería como un pequeño homenaje a todos esos irreductibles locutores que, como yo, están hablando sobre el mundo e-commerce todas las semanas, todos los meses, día a día, con un programa, la verdad, que me acompaña, pues ya sea dando un paseo, pues haciendo cosas en casa o directamente también trabajando, dependiendo de la capacidad de atención que necesites, si son tareas más o menos operativas. Bueno, no nos metamos más por las ramas, vamos primero a hablar sobre las noticias y la actualidad del mundo e-commerce y empezamos viendo una noticia vista en el mercantil, que es que el negocio de la logística de e-commerce en España bate las previsiones en 2023. Y es que el Observatorio Sectorial DBK de Informa manejaba una previsión de crecimiento del 6,5% para 2023 y ha alcanzado el 8,1%. Esto se debe a que al final la prestación de servicios de logística, almacenamiento, transporte, distribución, todo el analogismo de las tiendas online en el comercio electrónico ha generado en España un volumen de negocio de 3.350 millones de euros en 2023. Casi nada.
el 8,1% más que el año pasado, según este observatorio sectorial de BK de Informa. Son superiores estas cifras, que se estimaban un poco en el primer trimestre de 2023, y de hecho, para el periodo 2024-2025 se espera un crecimiento del 5%, pero tal como van las cosas, yo creo que esas cifras se van a superar. Y pasamos a la siguiente noticia, que vista en este caso en Silicon, que es que España lidera la integración de la IA en el e-commerce. Y de hecho, según otro estudio elaborado por Packlink, los consumidores españoles muestran un entusiasmo significativo mayor a otros países europeos en cuanto a la adopción de la IA, venid a mí, la IA, arropadme por las noches, en el sector del comercio electrónico. De hecho, según este estudio, un 82% de los consumidores en España espera que la implementación de la IA mejore los procesos de compra online. Esto, pues, ¿cómo estamos con respecto a otros países de la Unión Europea? Pues por encima, en la cabeza. De hecho, en Reino Unido contrasta un 65%, un 70% en Francia, un 73% en Alemania y un 77% en Italia. Así que ponernos de pie, aplaudimos porque España está como líder en la demanda de innovación tecnológica en el ámbito del e-commerce. Y de esta noticia pasamos a una muy importante vista en Financial Food, aunque ha salido en otros medios también, y es que el comercio electrónico aumentó un 15% en el tercer trimestre de 2023 y superó los 21.000 millones de euros. Por fin hemos superado la cifra de los 21.000 millones de euros en un trimestre, cifra récord. La facturación ha alcanzado los 21.803 millones de euros, exactamente, en el tercer trimestre de 2023, según los últimos datos del comercio electrónico por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la famosa CNMC. De hecho, los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes, operadores turísticos, con el 13,2% de la facturación total, el transporte aéreo con el 5,6% y las prendas de vestir, la moda, con el 5,2%. De hecho, en el número de transacciones, en el tercer trimestre de 2023 se registraron más de 385 millones de transacciones. También un 15%, un 15,6% más. Vamos a dar el dato exacto, que no nos quedemos ahí con los decimales. El transporte terrestre de viajeros lideró el ranking por compraventas con un 7%. Y respecto a la segmentación geográfica, el 44,6% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023 tuvieron como destino España. El 55,4% restante, que para que haga un 100%, se correspondió con compras con origen en España hechas en el exterior. Respecto al saldo que queda, la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a España y lo que se compra desde España al extranjero, arroja un déficit de 9.000 millones de euros aproximadamente. O es decir, que un 36,8%, un 37% de las compraventas tuvieron como destino España y un 63% el extranjero. Y de ese estudio se saca también esta información, que es que precisamente una noticia vista en Moda.es, que es que el e-commerce de moda repunta en el tercer trimestre con estos datos. Repunta con un alza del 13,3%. En el periodo de esos 3 meses, que estamos ya casi un poco pensando en cerrar esas cifras del primer semestre y además que estamos ya más pensando en tema de vacaciones, tema de playa, pues en esos 3 meses de julio, agosto y septiembre, las ventas de moda a través de Internet, a través del comercio electrónico, categorías además, no solamente prendas de ropa, de vestir, camisas, camisetas, pantalones, sudaderas, blusas, faldas, lo que queráis, sino que además incluye también la joyería, la relojería y el calzado, anotaron una subida de año a año del 13%, se ha crecido un 13%. De hecho, este incremento contrasta con la caída registrada en el segundo trimestre, cuando el e-commerce de moda cayó en España un 0,4% y empezaron a rasgarse las vestiduras todos los responsables de tiendas online de moda. No os preocupéis que justo, de hecho, esas cifras se aumentaron, se incrementaron en el tercer trimestre de 2023, según esos mismos datos de la CNMC.
Bueno, el volumen de negocio, ¿de qué estamos hablando? En este tercer trimestre de moda alcanzó los 1.342 millones de euros. Unos sectores más populares, con lo cual es el tercer modelo de negocio de e-commerce con mayor ventas de facturación de e-commerce en España. En el calzado, el segmento que más creció en este periodo. Anotó ventas de 167 millones de euros, un alza del 19% en comparación con 2022. Nada mal. Y las prendas de vestir, por su lado, registraron una subida del 12%, hasta los 1.140 millones de euros. Cifras que no están nada mal y que demuestran la salud del e-commerce en España. Por otro lado, una noticia vista en el mercantil, y es que la UE pone el foco sobre las plataformas de e-commerce con el nuevo código aduanero. Atención con las ventas internacionales, porque el Parlamento Europeo ha fijado posición sobre la reforma del código aduanero de la Unión Europea, aportando un nuevo enfoque sobre el e-commerce, en tanto que el consumo se enfoca sobre todo más un poco en el encargo en compras online de productos que vienen de terceros países ajenos a la Unión Europea. Vamos, yo te lo digo yo, de China sobre todo, ¿vale? Estas mercancías, según sostiene el Parlamento Europeo, no cumplen necesariamente las normas de seguridad o medioambientales, según la Unión Europea. Y según los cálculos de la Eurocámara, el 65% de los paquetes que entran en el área de la Unión Europea se infravaloran deliberadamente, por lo que supone una importante pérdida de ingresos en impuestos. Con lo cual, el nuevo reglamento quiere imponer mayor responsabilidad a las plataformas web, que estarán obligadas a presentar a las autoridades aduaneras de la Unión Europea en el plazo de un día información sobre las mercancías con destino a cualquier país miembro. Estas nuevas herramientas van a ayudar a centrar los controles en operadores que puedan incumplir la normativa. De hecho, las empresas que acepten someterse a las comprobaciones y controles preliminares tendrán más libertad en sus relaciones al final que pueda haber en el medio plazo con las autoridades aduaneras. Las empresas más fiables obtendrán el estatus de operador de confianza, por así decirlo, como una especie de sello, y podrán operar con menos controles y trámites, para que de esta forma el primer control previo exhaustivo de estas empresas que comercialicen, digamos, con esa internacionalización de sus productos, tendrán más fiabilidad para el criterio de la Unión Europea para que, digamos, que no tenga luego que estar recibiendo tantos controles aleatorios a posteriori. Y de esta noticia, atención, porque también tiene que ver algo con el tema de falsear un poco algunas cosas, es que Amazon continúa su lucha con las reseñas falsas. De hecho, el e-commerce emprende una nueva acción legal en España y esta noticia ha sido vista en 20 minutos. De hecho, el gigante del e-commerce, el principal tienda online de e-commerce en España, que es Amazon, ha presentado una demanda contra los administradores de un grupo que promovían reseñas falsas en Telegram, a través de Telegram, para ejecutar acciones fraudulentas, es decir, ven aquí, compra este producto, yo te lo pago y pongo una reseña chupi en Amazon y que así nadie se entera y mira, ya directamente, así de esta forma consigo más valoraciones. Pues este grupo operaba bajo el nombre Productos Gratis y es un esfuerzo conjunto entre Amazon y la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, como todos conocemos, que ha cerrado ese grupo en Telegram. Recordemos que está prohibido constantemente desde hace ya un tiempo el tema de hacer reseñas falsas. Está penado, está multado. No se pueden hacer reseñas falsas. Y de hecho, tras la eliminación del grupo, Claire O'Donnell, directora de Selling Partner Risks en Amazon, ha afirmado que lo que busca es garantizar que las opiniones y reseñas publicadas en las tiendas de Amazon son fidedignas. Bueno, veremos qué pasa porque todavía es muy difícil controlar esto y hay muchísimas y millones de reseñas todavía que dudas un poco de si se han hecho por bots, por humanos o por usuarios que han confirmado la compra. Y de esta noticia pasamos a otra que también tiene un poco de intríngulis, que es que la demanda de e-commerce chinos impulsa estrategias para limitar pedidos en la paquetería. Pero vamos a centrarnos bien de esta noticia vista en el mercantil, porque el aumento de pedidos en marketplaces asiáticos, como por ejemplo
Shein y Temu, que estáis todo el día recibiendo notificaciones cada 2 horas en vuestros smartphones, están un poco obligando a los operadores logísticos a tomar medidas para evitar colapsos, porque digamos que el volumen se ha ido incrementando notablemente en los últimos meses, ¿vale? Fuentes del mercado han alertado de que numerosos actores están limitando los pedidos de estos marketplaces para evitar cuellos de botella, para no reventar su infraestructura y poder un poco también seguir atendiendo la demanda de otros segmentos como el B2B. Esta tendencia lo que quiere mostrar es un poco la necesidad de expandir esta capacidad y de mejorar, por supuesto, los sistemas de gestión de pedidos para manejar volúmenes altos sin comprometer tiempos de entrega. Vamos, que es que, digamos, este aluvión de pedidos que está habiendo por parte de Temu, por parte de estos marketplaces chinos que han llegado recientemente a nuestras vidas con muchísima fuerza y mucho posicionamiento, están un poco trayendo de cabeza a los operadores logísticos. Y de esta noticia pasamos a 2 rápidas, una muy rápida, nada, simplemente un anuncio, comentar que Mercadona aumentó un 20,37% su facturación online, noticia vista en Marketing for E-Commerce, pero quiero centrarme en otra noticia vista también en Marketing for E-Commerce, ya que habla sobre las nuevas novedades de Google. Habla de Google Beats, Imagen 2 y muchas novedades de inteligencia artificial metidas dentro de su workspace. De hecho, son los grandes anuncios de su Google Cloud Nest 24. Y esta noticia vista en Marketing for E-Commerce te habla un poco de las novedades que va a traer Google en los próximos tiempos. De hecho, Google Beats será una herramienta pensada para optimizar la creación de presentaciones en vídeo en el ámbito profesional, con un proceso que aprovechará las utilidades de la IA que Google ha ido incorporando en los últimos meses y que, como vemos, Google lo tiene muy presente para combatir con OpenAI. Y con Beats podrás generar un guión, elegir un estilo, componer tu primer borrador con escenas de vídeos de stock, imágenes y música de fondo, con lo cual una herramienta bastante interesante. Me suena alguna que ha sacado por ahí OpenAI también. Y entre las novedades también anunciadas en Gemini para Workspace destaca la posibilidad de enviar correos electrónicos a través de la entrada de voz, con una nueva función, Ayúdame a escribir, que también permitirá convertir notas preliminares en un correo electrónico completo con un solo clic. Y por otro lado, Vertex con X al final y con V al principio, Vertex AI, la plataforma de aprendizaje automático de Google, permite entrenar e implementar modelos de IA, como algunos ya conocéis. Ya está albergando una versión preliminar de Gemini 1.5 Pro. Este modelo, que ha sido lanzado en febrero, se trata de la IA más potente de Google, habiendo alcanzado grandes capacidades de comprensión mientras utiliza menos recursos que sistemas anteriores y que piensa hacerle batalla a OpenAI. De hecho, Gemini 1.5 Pro es multimodal. ¿Qué significa eso? Que comprende texto, imágenes, vídeo, audio y todo lo que le eches por encima. Ahora mismo permite una ventana de contexto estándar de 128.000 tokens. De hecho, este anuncio de Gemini 1.5 Pro ya lo hablé en un podcast, creo que fue en febrero, hablando sobre las últimas novedades de la IA de Google, en un repaso también de la actualidad del e-commerce. Pero bueno, en este caso, poco por recordar, que es que esta ventana de contexto alcanza los 128.000 tokens, pero que puede alcanzar el 1.000.000. ¿Y qué equivale esto en datos mundanos, datos que podamos comprender el resto de los humanos? Pues se sitúa en unas 700.000 palabras, un estimado de 30.000 líneas de código, 1 hora de vídeo o 11 de audio. Y ya, llegando un poco a los finales de este repaso de actualidad, hablamos también de una noticia vista en e-commerce news, y es que Bruselas investiga a Amazon, Apple, Meta y Google por violar nuevas reglas de antimonopolio. De hecho, el objeto de la investigación son las reglas de Alphabet sobre el uso de Google Play y las autopreferencias en la búsqueda de Google, así como las reglas de Apple sobre la dirección en la App Store y la pantalla de elección para el modelo de pago consentimiento de Safari y Meta. Bueno, también hay que decir que la comisión además ha puesto en marcha medidas de investigación relacionadas con la nueva estructura de tarifas de Apple
para las tiendas de aplicaciones alternativas y las prácticas de clasificación de Amazon en su marketplace, ordenando un poco a estos guardianes de acceso, estos gatekeepers, un poco a que conserven determinados documentos para supervisar la aplicación efectiva y el cumplimiento de las obligaciones y que no, digamos, dejen de dominar mucho más de lo que están haciendo el mundo. Y ya, por último, pasamos a la última noticia de este recopilatorio express de actualidad del e-commerce, y es que habla de que el 30% de las empresas españolas realizan ventas por correo electrónico, por comercio electrónico. Que me trabo, ya me disculparéis, mis disculpas, por favor. Por correo electrónico, pues sí, muchas tiendas hacen todo por correo electrónico. Hombre, hacen un pedido por correo electrónico, no mandan una carta y una paloma mensajera. Bueno, esta noticia ha sido vista en IT Resellers y es que según el estudio de comercio electrónico en España del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 30% de las empresas españolas realizan ventas por comercio electrónico y ya representan el del 20%, ya, 19,8% no, el 20% del total de las ventas en España. ¡Qué alegría, qué ilusión, qué alboroto, qué maravilla de estos datos! El sector de los servicios de alojamiento es el que más vende en línea, con un casi 90% de las empresas que ya lo hace. Y al final que se observa año a año, pasito a pasito, jornada a jornada, una asociación entre el tamaño de la empresa y la venta en línea, la venta online. Cuanto más grandes, más venden online. El 44% de las empresas grandes venden por e-commerce. Las medianas, un 36,7% y las pequeñas, un 28%. Las microempresas, las micropymes, pues un 13% de ellas venden online. Y según hablemos de los medios de venta, pues los más comunes son la web y la app, utilizado por el 25% de las compañías, y destaca sobre todo el aumento que se ha producido respecto a hace solo 3 años, con un cambio de cerca de 9 puntos porcentuales. Buenos datos, grandes datos, maravillosos datos para cerrar este recopilatorio en el sector de la actualidad del e-commerce. Y antes de terminar el podcast, por favor, permitidme que me ponga de pie y pueda un poco contar y compartir también esos otros programas del mundo e-commerce que me acompañan todas las semanas, que escucho sus podcasts mensualmente y son mis preferidos. He hecho una selección, he cogido también podcasts españoles y otros podcasts en habla inglesa, un poco para no monopolizar, que no podemos hacer muchas monopolizaciones, a ver si nos va a llegar una multa. No, vamos a decirlo bien, vamos a hablar de los podcasts más referenciales para mí en el sector del e-commerce. Y empezamos por, no están hechos de mayor a menor cariño, de mayor preferencia a menor preferencia. He escogido todos los que tengo diametralmente, de todos los que escucho, he hecho una pequeña selección y estos son los que más me gustan del sector e-commerce y para ellos ese homenaje desde aquí, desde mi humilde programa, desde mi humilde canal de Ecosistema e-commerce. Y el primero de todos, Joan Boluda, Marketing Online. Su podcast, el podcast que lleva ya pues tropecientos mil, lleva más de 2.500 episodios, sin fallar ni un día, de lunes a viernes. Y bueno, comparte, además de e-commerce, temas de marketing online, emprendimiento, muchos temas, sobre todo y también muchos proyectos que realiza Joan, que se cuentan por decenas. Y bueno, es uno de los podcasts, sobre todo, que, digamos, creo que fue el primer podcast que empecé a escuchar. El de Joan Boluda, hace ya pues una tira de años, hace casi 8 o 9 años, iba por el podcast 200 y pico, ya lleva más de 2.500. Imaginaos lo que ha llovido desde entonces. El siguiente podcast que también me encanta escuchar, el de e-commerce news. El podcast de e-commerce news que habla sobre comercio electrónico, sobre marketing online, sobre economía digital, y es el podcast del mismo medio, nombrado e-commerce news, de e-commerce en España. Un abrazo desde aquí, desde las ondas, a Samuel y a Pedro Pablo. El siguiente podcast también que me encanta y que pues también se lo curran bastante, de hecho acaban de llegar a los 300 episodios, el podcast de Marketing for E-commerce, el de hecho sobre todo por Rubén Bastón y ahora se ha incorporado Yara Quevedo.
Mola porque este podcast lo que te cuenta, además de muchas entrevistas con responsables del mundo e-commerce, con CEOs, con emprendedores del mundo e-commerce, también hablan sobre marketing, negocio digital, social media, SEO, SEMs, influencers, publicidad, email marketing, logística, medios de pago. Vamos, que no se dejan nada y se lo curran bastante todas las semanas con un gran elenco de entrevistados y que ya llevan también unos cuantos años en la carretera. También, por otro lado, destacar el podcast de Alas de Innovación de Montse Laviaga, que no lleva muchos, lleva 20 y pico podcasts ahora mismo, pero está centrado en usos prácticos de inteligencia artificial para crear contenidos, para el tema de los negocios, para automatizar, y la verdad que pues mezcla de algún episodio hecho por ella junto con, sobre todo, entrevistados y expertos en la materia que están innovando con el tema de la inteligencia artificial. También, por otro lado, un podcast de Minimalism, el podcast de Pepe Martín, que se llama Open, el podcast de Minimalism, que la verdad que me encantó desde el primer episodio, que lo escuché yendo en el coche, porque hablaba sin filtros, sin tapujos sobre el mundo del e-commerce, sobre una empresa y le preguntaba la tasa de conversión. Creo que la primera vez que escuché sobre el tema de cuáles son los datos de tasa de conversión, de tasa de rebote, visitas, rentabilidades, todo de un modo tan directo, creo que fue con el podcast de Pepe, en el podcast de Open. Y bueno, trae a gente emprendedora en el mundo e-commerce, también trae agencias, autónomos, inversores, diseñadores, empresarios, un poco para tener información útil dentro del mundo del negocio digital. Otro podcast también de cabecera y que súper currados y súper trabajados, el podcast de Growth, de Product Hackers, anteriormente en digital. Growth, crecimiento, el podcast de negocios digitales de esta agencia que todas las semanas pues entrevistan o hacen debates sobre el mundo digital, sobre emprendimiento, sobre crecer negocios digitales y hablan no solamente de e-commerce, sino también de otros temas y también responsables y gente muy top, con proyectos y startups muy top, muy bien trabajadas, muy bien, con unos éxitos arrolladores y que además Corti lleva ya muchísimos años en esto, lleva de hecho el podcast de Growth es el anterior en digital que publicaba Corti y la verdad que muchísimos podcasts y muchísimo trabajo detrás. Por otro lado, tengo ya también pues otro podcast que se llama Tengo un Plan, que bueno, que algunas veces habla de muchas cosas pues que no tienen nada que ver con el e-commerce, pero de vez en cuando traen entrevistas a emprendedores del mundo e-commerce o a responsables de tiendas online o empresarios que tienen tiendas online con temas muy interesantes. Y ya también, por otro lado, comentar el podcast de Pata Negra Alfombra Roja, el podcast de Masi Portes de vitaminaj.com y de Manuel Mas de mundoalfombra.com, en el que cuentan sin tapujos, sin filtros y con la verdad que con bastante gracia y salero un poco el día a día del emprendimiento en el mundo e-commerce. Y ya, si me permitís, voy a hablar sobre dos podcasts que no son en español, que también me gustan mucho. Y el primero de ellos es My Wife Quit Her Job Podcast con Steve Chu. Con Steve Chu de My Wife Quit Her Job Podcast, un experto en e-commerce, un emprendedor que sobre todo cuenta muchísimas informaciones, muchísimas historias del mundo e-commerce, con entrevistas, un poco hablando también él por su cuenta de estrategias y éxitos y un poco buenas prácticas en el mundo e-commerce. Y por otro lado, el podcast de e-commerce Fuel de Andrew Youderian. Y es que este podcast también se basa en cómo poder hacer crecer negocios digitales y un poco, pues eso, tener una vida mejor haciendo las cosas que te gustan. Y ya no me enrollo más, hemos acabado con las noticias del e-commerce, hemos acabado con un listado de los 10 podcasts, os he publicado los 10 podcasts de cabecera que tengo en el mundo e-commerce y con esto ya sí que llegamos al final de este episodio para que te formes con la actualidad y a través del audio on demand de las ondas digitales. Gracias, como siempre, por llegar hasta aquí, por aguantar hasta aquí y sobre todo por escuchar este podcast. Si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com, donde tienes muchísimos podcasts más y además podrás contactar conmigo. Y si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido.
Gracias de nuevo y nos escuchamos cuando, este viernes, en el nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.